La psicología criminal se ocupa de investigar al delincuente, las motivaciones de determinados delitos y las causas de la tendencia de la criminalidad, es decir, sus factores endógenos y exógenos. Así, se pueden relacionar con la criminalidad los componentes estructurales y constitucionales del individuo, la edad, el sexo y las variables de la personalidad con las que ellos interactúan. Y pues, dado el contenido de lo que ha de entenderse por delito, viene determinado por las normas jurídicas, sociales y culturales imperantes, en que la noción del delito se interrelacionan múltiples factores. Los planteamientos puramente psicológicos sobre la descripción y explicación de la criminalidad se han ido ampliando, por ejemplo, al análisis sociopsicológico o aspectos clínicos y preventivos de la conducta. Su objetivo es el estudio científico de los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Para este fin se formulan ciertas hipótesis y teorías psicológicas para la descripción y explicación del comportamiento delictivo, además de cuestiones asociadas a la prevención, resolución y mediaciones pertinentes de terapéutica. Es decir, que cada delincuente el objetivo de la psicología criminal es ir investigando acerca del comportamiento que tiene un delincuente. Se encarga a través de su edad, sexo y todo, se va investigando del comportamiento que va obteniendo. También nos marca acerca de varias teorías que se denominan a través de la psicología. Una de ellas está la teoría biológica, que son determinadas, que se basan en encontrar en el sujeto un factor genético u orgánico que empuja al delincuente a cometer el delito. También están las teorías sociales. Estas teorías defienden que el delincuente es una persona empujada por la sociedad, llegando a considerarse al delincuente una víctima y pues de la sociedad o de su entorno más cercano. O sea que en esta teoría social no se llega a considerar el delincuente, sino se considera una víctima más. En las teorías legalistas inciden en el valor de las responsabilidades, moralidad y ética. Este tipo de teoría incide en que el delincuente lo es porque quiere, o sea, hace o comete ese delito porque quiere ser un delincuente. Cuando el delincuente comete un delito, ha sopetado a consecuencias y por eso decide delinquir. O sea que el delincuente tiene esa noción de hacer de cometer cierto delito y por lo mismo se vuelve una teoría legalista. Las teorías psicológicas son las que se centran en el individuo para que la psicología lo determine, que este individuo reúne una serie de características peculiares que cuando entran en una conjunción con lo biológico, social, ético, moral, acaban en delito. O sea, tanto que la teoría legalista y la teoría psicológica habla acerca de que el delincuente es él mismo provoca cometer el delito. Y en eso se basa lo que es la teoría legalista, las teorías psicológicas. Para conocer la parte oculta de la mente, se acuden a introspecciones. Para este modelo del delito es simplemente una representación simbólica o también un comportamiento sustitutivo, ya que se proyecta el trauma a través de la conducta. Delito de manifestación externa simbólica del trauma. Es decir, que este modelo es el psicodinámico o psicoanalítico, que lo dijo el psicólogo Sigmund Freud, que habla sobre las características de este modelo porque explica de la conducta criminal a través del subconsciente, que son traumas que subyacen el inconsciente. No dejan de ser por ello un modelo biologista.
el origen del problema endógeno sin incidir en los factores ambientales. Por eso habla Sigmund Freud acerca de este modelo psicodinámico o psicoanalítico, porque es un método para conocer la parte que oculta la mente, en qué se basa. Y también dice que habla acerca de el origen de dos trastornos de conducta que se sitúan en dos focos. Está la neurosis, que Freud explica que la neurosis con un desajuste entre las tres instancias mentales, el ello, el yo y el superyo. También habla acerca del complejo del Edipo, que con mayor incidencia criminógena que la neurosis, fijación o reprensión de la etapa fálica. Este método emplea el introspectivo, que requiere la utilización de una determinada técnica clínica, en concreto de técnicas, ya sea con hipnosis, asociación de ideas o el análisis de los sueños, obra que puso Freud en 1856 a 1939. Con base a la exposición de la conducta social, el término de la conducta antisocial se utiliza desde un punto de vista de la defensa del orden social, es decir, para criminalizar la conducta deliberada que se considera perjudicial o peligrosa para la sociedad. También pueden denominarla así quienes llevan a cabo o promueven esas conductas, en este caso con forma de la reivindicación de una lucha social o una propuesta cultural, que sería conocida más bien como la contracultural, por lo que conscientemente optan por alterar el orden establecido. Y en muchos casos, las conductas antisociales se consideran faltas o delitos sancionados por la ley contra la propiedad, como el robo, lo que se conoce más bien el robo en estas fechas, el vandalismo, o contra las personas, como cualquier tipo de agresión, ya sea, por ejemplo, el acoso, la coacción. El propio derecho penal puede entenderse como orientado a responder el comportamiento antisocial mediante la sanción de desviaciones de la norma social que asegura la cohesión y convivencia. También en otras ocasiones, la transgresión del orden, dada su levedad, no se considera que merezca una sanción penal, sino administrativa, o incluso se encuentra justificada o legitimada, en cuyo caso de no ser ilícito, habiéndose definido incluso un concepto denominado derecho a molestar. Es decir, que muchas personas se dedican a cometer una agresión, en contra de otras personas. Por ejemplo, en este tiempo está pasando lo que son el bullying. Esas personas, esos niños o adolescentes se dedican a agredir a otras personas, pero no lo hacen con un concepto de, ahora sí que lo hacen con un concepto de derecho a molestar. O sea, se dedican a molestar a las personas. Los cambios en la norma social derivan la aceptación del comportamiento, antes considerados antisociales, como por ejemplo la homosexualidad. Es un cambio que tiene como un comportamiento en la persona que ha pasado por una condición o comportamientos aceptables en algunos países. No debe confundirse el comportamiento antisocial realizado por personas pleno de sus facultades. Por ejemplo, ser homosexual están en su uso de razón, en su conocimiento. Y por eso muchas personas tienen un trastorno de personalidad y empiezan con una agresividad, o muchos tienen una empatía con las personas. Por ejemplo, también el trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien
y el mal, ignora los derechos y sentimientos de los demás. O sea, una persona que has agredido, a veces así como se conoce como sociopatía, no conoce lo que es no demuestra o no discierne entre el bien y el mal, y no ven los sentimientos o los derechos que tienen otras personas. Por lo mismo, eso se basa en el desprecio, de ser insensible, de mentiras o engaños, problemas, o sea que te metes en cada problema, violar repentinamente los derechos de las personas o incluso de la propia ley. Todo esto se basa, ahora sí que todo esto, la psicología criminal, se basa en nuestra carrera de criminología. Y bueno, como conclusión final, en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3 y 4 se basan acerca de la psicología criminal, de cómo se compone, qué tipos de conductas hay, sobre todo cómo detectarlos o prevenirlos. La psicología criminal ahora sí que se ocupa de investigar al delincuente, los motivos por el cual cometen determinados delitos, o así las causas que provoca que cometan ese delito. Existe la diferencia entre la normal y la normal. No es tanto una diferencia entre dos tipos de confluencias de una historia personal, sino ahora sí que las personas mostramos una gran diversidad de conductas, habilidades o temperamentos que parecen hacernos únicos. Y ahí mismo se basa la personalidad, porque es un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. Las personas tenemos a responder en un modo similar al enfrentarnos a ciertas situaciones. Por lo mismo, nosotros como criminólogos debemos de basarnos más en la psicología criminal, en estudiar la mente o el comportamiento de un delincuente. Por eso nuestra carrera se basa en la psicología criminal.